Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Hoy esta narración que nos habla que David se pone al servicio de Saúl. Principalmente nuestro tema va a ser el versículo 14. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. Es importante comenzar con esto, entender qué significa que el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. Opeaco algo y enseñan de hina lleva un hombre useñan de hina ba erepa peñan de yara lleva dopita se ve y ma peje kobe vehina. Opeñan de ya shana ahí ña mañana veí ba evaloico añan de apitebe ba evaloico hina upeare peñan de yara este kundo y kwa se ve y mañan de hewi ba eve. Entonces es una expresión muy interesante como nos trae este primer libro de Samuel. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. El Espíritu del Señor, la fuerza, la gracia de Dios. Quiere decir que Saúl desde ahora estará obrando solamente de acuerdo a sus caprichos. Entonces, ya posea, o calcula haya, nos endumo a veima peñan de yara nindo y cuamo a veima hoy a veima la ñan de yara hoy potá hina ama la ñan de yara o yerura chupe. Importante por eso entrar, ¿verdad?, en sintonía. Jay cuana eva peñan de yara la hiseañan de con esta frase, el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. Luego continúa, ¿verdad?, la palabra del Señor, lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Sus servidores le dijeron, un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Basta que nuestro Señor lo diga y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así cuando te asalte el mal espíritu de Dios, Él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Saúl respondió a sus servidores, sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo, justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además es valiente y hábil guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Jesé para decirle, envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Jesé tomó un asno, pan, un odre de vino y un cabrito y se los envió a Saúl con su hijo David. David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Saúl le tomó un gran afecto
y lo hizo su escudero. Luego mandó decir a Jesé, que David se quede a mi servicio, porque me ha caído bien. Y cuando un espíritu de Dios asaltaba a Saúl, David tocaba la cítara y tocaba. Saúl se calmaba y se sentía aliviado, y el mal espíritu se retiraba de él. Muy bien, esta es la narración que nosotros aquí encontramos en el capítulo 16, del 14 al 23. David que se pone al servicio de Saúl. Pero es interesante, ¿verdad?, cómo se nos va entregando esta narración, cómo es que David va a entrar ahora al servicio de Saúl. ¿Verdad? O sea, Saúl como que por primera vez escucha el nombre de David, Ñandé Abella Eságina por primera vez después de la unción, ¿verdad? Porque todo el capítulo 16 nos habla de la unción. Se entera, más bien David entraría a la corte de Saúl por medio del arte musical, ¿verdad? Y aquí está también la causa, ¿verdad?, del por qué David es llamado, porque justamente dice que un espíritu mal, un espíritu le atormentaba siempre a Saúl. Y entonces este mismo espíritu dice que era enviado por el Señor. Entonces el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Ya esa misma es la diseña de Pea, el autor sagrado, o subrayado o esa caseña de la ya po escuela y ahí tería operar el año de Yara ya no induce ve más chupe de Yara ya no pena se ve más ese. En este libro primera de Samuel, capítulo 16-13, desde aquel día en adelante el espíritu del Señor vino sobre David y lo atormentaba, dice. Cuando el espíritu vino a David, el buen espíritu, sobre todo entonces, hace que desaparezca ese mal espíritu, pero es la fuerza y la gracia de Dios. Es casi como decir un intermediario, alguien que intercede en este caso por el rey Saúl. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles
puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Hoy puedo ver tu gloria descender, es el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. A todo lugar donde quieras llegar, mi vida es para ti, te quiero seguir. Porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo
contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel. Nosotros estábamos diciendo, ¿verdad?, que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y este mal espíritu también que fue enviado, dice, por el mismo Yahvé. Si Dios es totalmente bueno, ¿por qué envió un espíritu malo sobre Saúl? Porque a veces de Yara al espíritu malo que lo atormentaba. Hay dos sentidos en los que Dios puede enviar algo. Puede enviar algo en sentido activo o puede enviar algo en sentido pasivo. De modo o de manera activa, Dios nunca inicia ni realiza el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces ese sería un primer elemento. Básico peñan de Yara, vaya la mudata, si él es bondad, ¿verdad? Cómo va a enviar ese espíritu maligno sobre Saúl. Y de manera activa Dios nunca enviaría el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Y Santiago. Pasivamente Dios puede retirar la mano de su protección y por lo tanto permitir que venga el mal sin ser la fuente del mal en sí. Sin ser la fuente del mal en sí. Permite. Y esto entraría dentro de la libertad. Peñan de Yara, Eñande, Peñan de Yara, Eñande, Aupebela, Ñande, Yaheshahena, Eishaba, Ñande, Yacueja, Ebala, Yayapoe. Entonces, por eso, al preguntarnos por qué será que Dios envía este espíritu malo sobre Saúl, entonces en forma activa, Dios inicia, ¿verdad?, solamente lo bueno. Dios jamás iniciaría una cuestión negativa. Siempre en sentido activo es lo positivo. Y en sentido pasivo, Dios nunca inicia ni realiza el mal. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto está indicando, por lo que sucedió con Saúl, primero el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. Es la primera cosa, el espíritu del Señor. Y ese sería el espíritu bueno. Pero es como decir, algo tiene que sustituir. Hamba ere veñan de Yara, pues tú marangatú, oye y entonces, posiblemente si vamos a entrar del aspecto de la libertad, quiere decir que nosotros mismos, o sea, Saúl, libremente estaba o estuvo eligiendo un camino totalmente diferente, ¿verdad? A la ñandella de Carolina, un camino diferente. Ñandella de Carolina, peña de Jipotá, ciertamente que después no vamos a tener ningún resultado positivo, ¿verdad? Porque es solamente una cosa nuestra, una cosa egoísta, una cosa donde nos encerramos en nosotros mismos. Apeala ñandela ñañemotino hinanda ya poinos hinanda ya yesa cuaino de todas las necesidades, de todo lo que significa. Entonces,
la propia vida, lo que nos rodea, quiere decir que vamos a necesitar hacer un gran esfuerzo por entender, por saber que es un Dios que nos abre la vida, pero nos abre la vida para todos, no es para un puntito chiquitito. De esta manera quiere decir que Saúl realmente perdió la protección de Dios. Cuando uno pierde la protección de Dios, y uno pierde la protección de Dios libremente, es decir, cuando nosotros nos cansamos y ya no hacemos más lo que Dios nos pide, ahí perdemos la protección de Dios. Pero no entonces porque Dios es malo, decíamos, y te castiga o te hace esto o aquello, sino que es una misma dejadez nuestra. Si nosotros nos dejamos, ciertamente que después otros elementos van entrando en nuestra propia vida. El espíritu del mal. Otros intereses que no son los intereses de Dios, los intereses de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy que viene nuestro encuentro, hoy en esta celebración que nosotros tenemos de San Joaquín y Santa Ana. Estos son los abuelos de Jesús, los padres de María Santísima. Ñajendumía lleva ñañemboe, Ñande Yara Ñe'eru vive por nuestros abuelos, ñañemboe, que los que tenemos todavía abuelos, entonces tenemos que dar gracias a Dios. Siempre ellos nos traen peñande lleva Ueruñandepe y Ponamía, nos enseñan y nos traen el testimonio de vida, cómo han luchado y lo que nos han transmitido a través de nuestros padres. Y hoy entonces nosotros que vamos a seguir con esta generación de lo que recibimos de valores y principios de Dios. Leemos hoy del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, luego del 9 al 15. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza. Los hombres de bien, obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Lleva sus nombres sobreviven a través de las generaciones. Todo lo que hemos recibido de nuestros padres, todo lo que hemos recibido de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Por escuelas, llava escueñan de las huellas de los mayores, como dice aquí hoy el libro del Eclesiástico, nos invita a nosotros también a elogiar, elogiemos, porque ellos nos han dejado mensaje de salvación, hombres de bien. ¿Será que nosotros podemos decir también que nosotros hoy somos hombres de bien? Muchas veces como sacerdote me toca ir a hacer responso a tantas personas que van pasando y que nos van dejando. Han dejado huellas. Y yo normalmente digo, el micrófono abierto a las personas para que compartamos y escuchemos, como dice la palabra de Dios, el libro del Eclesiástico, hombres de bien. ¿Cuáles son las huellas que han marcado para su familia? ¿Cuáles son las huellas que han dejado para nuestra sociedad? Todos estamos llamados, queridos hermanos, a dejar huellas. Entero betea lleva, peñan de yara ñanere no hijina, catujanguaisha ya y ponamía. Las huellas en el corazón de la sociedad, de la familia,
y de todas las personas con quienes hemos compartido esta hermosa vida que el Señor nos regala. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe'e invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, primer libro de Samuel, capítulo 16. Estamos con el Antiguo Testamento, reflexionando sobre David, que se pone al servicio de Saúl. Este versículo 14 es interesante porque dice que el Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. ¿Por qué el Espíritu, ¿verdad?, de Dios tendría que retirarse de Saúl? Esto no es, decíamos, porque después también le atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor, enviado por el Señor. Entonces uno como que piensa y dice, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios le envía un espíritu negativo? ¿Por qué Dios le hace sufrir? Pero la gente muchas veces o calcula y vaya la peña de Yara y ñaña. No. Si el espíritu se retira del hombre, no es porque Dios justamente lo esté retirando, sino que somos nosotros quienes hacemos que el espíritu mismo no entre en nosotros. En este sentido se retira. Pero somos nosotros quienes nos aferramos a la gracia del Señor. Y entonces por eso tenemos que entender cuando está diciendo que el Espíritu del Señor se apartó, ¿verdad? Se apartó. Porque daña cumplir la misión, daña cumplir la función. Peñande yara mara pañandere no y por lo tanto es consecuencial, ¿verdad? O sea, es parenético. En la medida en que nosotros dejamos de obrar, en la medida en que dejamos de actuar, ciertamente que lo otro comienza a actuar. Llegó a Eyebi, peango ku ñande yaka pijaisa ya lleva. Ñande yaka pila ñande cocueve o lo que sea. Pero la Andrés ya en un cierto tiempito, o pingón de igual por allá lleva un llegó peñana, tu ya llegó joven. Al Andrés es yaitero, entonces ¿qué va a pasar? Añanande padane. Aquí significa que tiene que ser una acción continua. La gracia y el Espíritu del Señor actúan en la medida en que nosotros también somos continuos en nuestra acción. Ahora es interesante formal la ñanao y la ñañemonguetata, pues la ñanao de leñe punure capiremos potín por la mitad, pero por un tiempito. De ahí con una vez ya puedes apelar ya hoy tema para toda la eternidad. No. Cuando igual este día seamos potín, etcétera, la fuerza y el Espíritu del Señor es el que nos mueve a nosotros, es el que nos ayuda justamente a seguir adelante. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos diciendo que el Espíritu del Señor se retiró
el espíritu del Señor, ¿verdad? Que se había retirado del Señor, de Saúl, perdón, que el espíritu del Señor se había retirado de Saúl, es porque ñandela yajeyajina, tañanande, veñane corazón, tañanande, ñandere kobe. Pero la ya pillaron, pero de ñamba, pues allá bombarete ahí. Ahora dice que es el espíritu de Yahvé. Quizás esto fue para juzgar la maldad y rebelión pasada de Saúl contra la guía del Espíritu Santo. Entonces es para juzgar. Este aspecto tiene solamente de juzgar. Cuando te dice el espíritu de Yahvé, ¿verdad? El espíritu de Yahvé. Él que había dejado de lado Doutai Shupé, rechazó. Ahora, sin embargo, de esa maldad y esa rebelión de Saúl contra el Espíritu Santo, ahora, sin embargo, es la misma fuerza del Señor que ha crecido, que se ha expandido, que muchos lo aman y lo quieren. Entonces, yo le da la tortilla ya. Ese que fue antes medio condenado, empujado a salir, ahora es el que vuelve y es el que le da vida a todos aquellos que estaban dentro, ¿verdad? Bueno, es para reflexionar y es para entender toda esta cultura que nosotros tenemos por dentro. Saúl claramente tuvo sobre él alguna vez al Espíritu del Señor. Ores, comandan ahí que te lleva. Porque todos los que son tendotá, todos los que son ungidos, quiere decir que estaban llenos de la fuerza del Espíritu de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios. Y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas, se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa. No ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isaacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret
llevaba una vida piadosa y ejemplar. Repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad, que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isaacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía, y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubi Nata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces, la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz.
entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos
ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, ¿verdad? El Espíritu del Señor se había retirado de Saúl. Quiere decir que con Caraícoa, do yapo, imaginarlo yapo, ¿verdad? Con Caraícoa o mañante, y pude hoy, do yapo gran cosa, ni como testimonio, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, es que el Espíritu del Señor llama para reunir un grupo importante. Después dice, a Saúl lo atormentaba un mal espíritu del Señor, y ustedes, que son sus servidores, le dirán: un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Un mal espíritu no les deja de atormentarse. Y bueno, viene la respuesta, ¿verdad? Sus servidores le dijeron: por el Señor, sus verdaderos, el espíritu del mal no deja de atormentarte, y basta que nuestro Señor lo diga, y los servidores que asisten buscarán a esos hombres. ¿Para qué? Justamente para que sepa tocar. La cítara dice, y sacar ese mal espíritu que Saúl tenía.
Entonces, alguien que venga, que esté con el rey, que le ayude a distraerse, que le toque el arpa, que le toque entonces la música, la cítara principalmente. Así cuando él resulte el mal espíritu de Dios, él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Y bueno, queridos amigos, se dan cuenta entonces cómo es esta gracia de Dios. Y esa es la gracia y la fuerza de Dios. Así como David comienza y se pone al servicio de Saúl, aún sin conocer gran cosa, ¿verdad? Pero hoy qué bebé, ahoy se me gato. Entonces, ya llega mañana de que la gracia y la fuerza de Dios están ahí presentes. Que la gracia y la fuerza de Dios es la que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para que también hagamos realidad todas estas propuestas que el Evangelio, todas estas propuestas que la palabra de Dios nos están trayendo en el día de hoy. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Estamos en Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.